Bueno amigos, en España tenemos una nueva polémica, ya sabéis que es un país de polémicas, que nos encantan las polémicas, y esta está vinculada con esta propuesta de Vox, del partido político Vox, que se denomina prioridad nacional, que básicamente plantea dar preferencia a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros, especialmente inmigrantes, en ámbitos como acceso a las ayudas sociales, a la vivienda pública, al empleo y a los servicios públicos. Y la polémica ha estallado porque esto entra en conflicto con el gobierno y los socios del gobierno, que acusan a este partido de que esta propuesta vulneraría lo que son los principios constitucionales, como la igualdad ante la ley, que se discriminaría por origen nacional, y sobre todo porque se acercaría a modelos que ellos consideran xenófobos o contrarios sobre todo al marco europeo. Por lo tanto, para el Ejecutivo, en este caso para el Gobierno, pues esta medida, esta propuesta rompería con este principio de universalidad de derechos básicos. Pero estas fricciones no son solo con el Gobierno, que es lógico en este caso, sino que también con el Partido Popular, que es un partido, como sabéis, profundamente europeísta, ¿no? Y en este caso el Partido Popular comparte parte del diagnóstico, es decir, el control migratorio, la presión sobre los servicios públicos, pero rechaza completamente lo que es el concepto de prioridad nacional, porque dice que puede ser jurídicamente problemático y que chocaría sobre todo con la normativa europea. Y como os comentaba, el Partido Popular es un partido profundamente europeísta. Y además que esto tendría, por supuesto, un alto coste reputacional a nivel internacional. Pero a mi modo de ver, este es un debate, el debate de fondo en todo esto, en esta propuesta, es el modelo de Estado. Porque, por una parte, Vox tiene una propuesta de un modelo de Estado donde la nacionalidad debe ser el criterio central en el reparto de los recursos públicos. El criterio central, no el único. Y por otra parte, el Gobierno y el Partido Popular defienden un modelo universalista que está condicionado por las leyes europeas y supuestamente por los derechos fundamentales, pero por sobre todas las cosas por la Agenda 2030. Por lo tanto, el punto crítico no es si se prioriza o no legalmente a nacionales frente a extranjeros, sino es el modelo de Estado que se quiere instaurar, que se quiere construir en el futuro. Pero para saber realmente si esta es una medida realmente arbitraria o no, conviene saber también qué es lo que piensan los ciudadanos, qué piensan los españoles, porque los políticos generalmente viven en una burbuja, totalmente apartados de la realidad. Muchos de ellos no pisan la calle, ya sea por razones de seguridad o de tiempo o de lo que sea. Por lo tanto, no se enfrentan a muchos de los problemas que muchos españoles enfrentamos a día en la calle, ya sea en materia de seguridad, ya sea en temas de trabajo o en cualquier otro tipo de cosas, o en la sanidad o cualquier otro tipo de situación que ellos evidentemente están bastante aislados. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué piensan los españoles? ¿Qué piensan los ciudadanos? Pues aquí podemos recurrir a las encuestas, pero ojo, claro, está el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que está controlado por el gobierno y que tiene una muy mala reputación porque se le acusa que presuntamente pues condiciona sus estudios sociológicos favoreciendo al gobierno y a una agenda política. Por lo tanto, si nos limitamos, si acotamos esto a lo que son las encuestas privadas, como Sigma 2, 40DB y otras tantas, pues aquí podemos ver que hay una tendencia creciente en los españoles de que hay demasiada inmigración o que ha crecido demasiado. Y también existe esta percepción de que los recursos públicos son limitados, que lo son, porque no hay que olvidar que hay políticos en España, incluso personas que han sido profesoras de Derecho Constitucional, una señora que fue profesora de Derecho Constitucional en Sevilla, que decía que el dinero público no era de nadie.
Pues no, el dinero público es de los ciudadanos, gestionado por los cargos públicos, pero es de los ciudadanos, y los recursos son limitados, como lo es el dinero. Por lo tanto, existe esta percepción de que los recursos públicos son limitados, y esto genera una mayor competencia al tener un influjo de inmigración tan grande como el que tenemos, y existe esta percepción de que esos recursos van exclusivamente a este segmento de la población y no a los de aquí, que son los que han contribuido para que el sistema funcione. Es decir, tanto los de aquí, los de esta generación, como los de generaciones anteriores, son los que han aportado con su trabajo y con su tiempo para que el estado de bienestar pues funcione como debería funcionar. Pero aquí es importante matizar, porque cuando se hacen análisis sobre estas encuestas, pues mucha gente o algunos grupos malintencionadamente quieren decir que los españoles se han vuelto racistas o xenófobos, y eso no es verdad. Los españoles no somos racistas, somos todo lo contrario. Somos un pueblo muy acogedor y sobre todo muy abierto, y siempre lo hemos sido así a lo largo de toda la historia, siempre. Lo que pasa es que en este caso hay una percepción de que el esfuerzo que han hecho los españoles pagando sus impuestos, que cada día son más altos, que existe también esa percepción de una asfixia fiscal, no tienen retorno, y los únicos beneficiados de este esfuerzo son otros. Es esta idea de que no es justo lo que está pasando y que está totalmente mal gestionado. Y los españoles rechazan mayoritariamente excluir a los extranjeros de los servicios públicos, pero sí se están quejando de que este reparto de estos recursos públicos no está bien gestionado y se está privilegiando a determinados grupos en lugar de los locales, y esto genera una fricción cada día más fuerte en la sociedad, y sobre todo esa percepción de que ya nada vale, y que el ciudadano que cumple la ley, que el ciudadano que hace todo lo que tiene que hacer, pues es castigado por el Estado, en lugar de otros que directamente se saltan las normas y pues reciben todos los beneficios que los mismos españoles, con su esfuerzo y con su sacrificio y con sus impuestos, no obtienen. Y es por ello que escuchamos cada vez más que hace 10 años se vivía mejor, que la década de los 90 era otra cosa. Bueno, yo viví esa década de los 90 y España no era la España que vivimos ahora, era otra España. No quiero decir mejor o peor, pero en mi punto de vista era mucho mejor. Y bueno, pues también existe esa idea, esa sensación dominante del español de que paga mucho, de que la carga fiscal en España es alta, muy alta. Y bueno, habrá gente que dirá, no, porque en tal país es más alta que en España. Vale, pero lo importante, siempre digo en estas cosas, es escuchar a tu entorno, no lo que pasa a 5.000 kilómetros, sino que lo que pasa en tu país y en tu entorno. Y en tu país y en tu entorno, pues la gente tiene esa percepción que se paga mucho, que le cuesta salir adelante, que no llegan a fin de mes, y sobre todo aquellos que tratan de emprender son castigados por el sistema, más que ser apoyados para poder salir adelante, crear riqueza y sobre todo innovar. No tenemos que olvidar nunca que los políticos son gestores, son los gestores de nuestro dinero, de nuestros recursos, y hay un bajo nivel de confianza en que estas personas que se autoproclaman adalíes de la lucha social son realmente probos a la hora de gestionar estos mismos recursos, ya que la percepción del ciudadano es una ineficiencia administrativa, el uso político de los recursos, ya sabemos, chiringuitos, asociaciones, etcétera, 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 y sobre todo un exceso de gasto superfluo, cuando hay necesidades en la sociedad, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, que son extremadamente preocupantes
y el ciudadano ve que paga y paga y paga, y ese dinero se va a otras cosas. Y se va a otras cosas, ¿por qué? Por lo que decía hace un momento. Los políticos viven en una burbuja, viven en otro mundo. No es gente que esté habituada al contacto de lo que pasa en la calle. Y eso lo podemos ver en el sistema que tenemos hoy en día en España, este régimen del 78. Es muy probable que el diputado de tu ciudad ni siquiera vive en tu ciudad, ni siquiera sea de la ciudad, o el de tu zona, o lo que sea, o el mismo alcalde. Son puestos políticos, puestos a dedos, pues, que evidentemente no se va a traducir en una mejor gestión. Lo lógico sería que si yo soy alcalde de un pueblo, es porque yo vivo en ese pueblo, porque yo trabajo en ese pueblo y porque yo vivo las dificultades que tiene ese pueblo todos los días. Si hay alumbrado público, si están las calles limpias, si hay seguridad, evidentemente yo me postulo como alcalde porque soy del pueblo y gestiono esos recursos. Pero hoy en día no es así. Es el partido político, el líder del partido, que es un señor que no elige el pueblo español, el que decide casi todos los cargos públicos que tenemos hoy en día. Por lo tanto, por eso tenemos esa percepción de que el dinero público, los recursos se gastan en cosas superfluas, cosas que no tienen ningún tipo de retorno al ciudadano medio, porque no lo tienen. Vemos como los servicios públicos están cada día más deteriorados. Vemos como los médicos y el personal sanitario trabajan a destajo, con unas condiciones horrorosas, con bajos salarios, con condiciones en la sanidad lamentables, con listas de espera. Vemos como nuestras carreteras, vemos como nuestra infraestructura está cada día peor y no pasa absolutamente nada. Los políticos no tienen ni siquiera un mínimo de decencia para decir, mire, pues realmente lo estamos gestionando mal, realmente esto no funciona y tenemos que poner remedio, porque ellos ni utilizan los transportes públicos ni utilizan la sanidad pública. Y también está la percepción de la inseguridad, porque a pesar de que hay mucha gente que dice que España es el país más seguro del mundo, pues yo no sé si será el más seguro del mundo, pero la seguridad que hoy tenemos en España no es la misma de hace 10 años o 15 años. Y existen, y ya es una cosa evidente, zonas en ciudades como Barcelona, en áreas de Madrid y en otras ciudades de España, donde hay una presión migratoria muy importante, donde la tasa de criminalidad es muy alta y donde estas personas que cometen estos delitos, pues la percepción de la ciudadanía es que quedan totalmente impunes, o porque son menores, o porque están básicamente protegidos por el sistema. Y aquí también podemos comentar todo el tema de la ocupación. Vivimos en un país en el cual no hay respeto, sobre todo, y protección a la propiedad privada. Yo tengo una casa, me voy a beber un café o me voy de vacaciones y la ocupan unas personas y esas personas se declaran vulnerables y el funcionario de turno los declara vulnerables, que eso es una cosa que yo todavía no entiendo cómo lo hacen, y ya no los puedo sacar. Y no solamente no los puedo sacar, tardo muchísimo tiempo en sacarlos, sino que tengo que pagar todos los gastos del piso, es decir, la electricidad y tal, porque si no me meto en problemas yo. No solamente tengo que pagar eso, sino que también tengo que pagar los impuestos como si estuviese recibiendo el alquiler de esa propiedad. Por lo tanto, es todo un sinsentido, y por eso que la percepción de la población es que hay una indefensión total también en materia de justicia. La justicia no es justa, la justicia es para algunos, para los políticos, evidentemente, que son los que roban a manos llenas y a los que no les pasa absolutamente nada. Pero el ciudadano normal que cumple con la ley y que hace todo como tiene que hacer, pues no recibe ningún retorno, ni en sus impuestos, ni en la protección que le debe dar el Estado. Las leyes no se cumplen y las leyes favorecen, en la percepción mayoritaria, y es la que yo tengo también, favorecen al que delinque más que al que cumple la ley. Y hay un pensador que a mí me gusta mucho, que es Jean-Jacques Rousseau, que en el contrato social lo explicaba muy bien, hace casi ya 2 siglos, ¿no? Que decía este hombre que hay un pacto, no hay un contrato social entre el ciudadano
que acepta ceder parte de su libertad a cambio de protección, orden y justicia. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Por lo tanto, el Estado, que es la otra parte de este contrato, debe cumplir su parte, porque si no la cumple, ese pacto, ese contrato, se rompe. Es decir, el Estado tendría que proteger, garantizar la seguridad, hacer cumplir la ley y administrarla con justicia. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? Vemos inseguridad, ocupación sin respuesta rápida, impuestos sin retorno y corrupción sin consecuencias visibles. Por lo tanto, en esta situación, el ciudadano sigue cumpliendo el contrato, pero el Estado no. Y cuando esto ocurre, lo que se rompe no es la ley, es la legitimidad. Es decir, el sistema sigue siendo legal, pero empieza a perder legitimidad social, ya que no hace falta que el sistema caiga para que haya una crisis. Basta, esto es muy importante y los políticos lo olvidan, que la gente deje de creer en él. Y eso es lo que estamos empezando a ver. Y lo vemos en la poca participación en las elecciones por parte de la ciudadanía, lo vemos en la apatía, en la vida pública y sobre todo la vemos en el desánimo de que no podemos esperar nada del Estado, ya que el Estado lo que hace es asfixiarnos día a día y entregar esos recursos y entregar su protección a otros grupos, a los que nosotros consideramos, a los que muchas personas consideran en este país, que no son los que deberían recibirlos en primer lugar. Porque nuestro amigo Rousseau, básicamente lo que venía a decir, Rousseau no hablaba de leyes, él hablaba de confianza, y él decía que cuando la confianza se debilita, que esto también pasa a nivel humano, pues el contrato sigue escrito, pero deja de sentirse. Cuando hay esa falta de confianza, pues claro, el contrato es legal, pero no es legítimo. Y sin legitimidad, pues el sistema se rompe desde adentro. Por lo tanto, amigos, un sistema que pierde la legitimidad no deja de funcionar de un día para el otro. Sigue habiendo leyes, sigue habiendo instituciones, sigue habiendo elecciones, pero ocurre algo mucho más profundo, que la gente empieza a desconectar. Cumple, sí, pero ya no cree. Y cuando un sistema deja de ser creído, empieza a erosionarse desde dentro. Y como planteaba Jacques Rousseau, el contrato social no se sostiene solo en normas, sino que en la aceptación de esas normas. Cuando esa aceptación se debilita, el sistema sigue siendo legal, pero deja de ser legítimo. Ha perdido totalmente la legitimidad. Y el problema no es que el sistema no funcione, es que cada vez menos gente cree que funciona para ellos. Lo que está pasando hoy en día, ¿no? Esa percepción de que los recursos van a otras cosas y a otros segmentos de la población y no a los ciudadanos. Por lo tanto, deja de creer en el sistema y deja de creer que esos recursos vayan a tener un retorno directo a los mismos ciudadanos. Por lo tanto, cuando un Estado, un gobierno pierde la legitimidad por parte de los ciudadanos, es decir, los ciudadanos dejan de creer en el Estado, en el gobierno, en el sistema, estos mismos ciudadanos dejan de obedecer por convicción y solo obedecen por miedo o inercia. Y cuando este pacto se rompe, aumenta la desconfianza, se debilita el respeto de la ley y crece la sensación de injusticia. Y a partir de ahí, todo empieza a erosionarse. Tenemos la desafección política, la gente deja de creer en el sistema, el menor cumplimiento normativo, se cumple lo justo, resistencia fiscal, se cuestiona pagar impuestos, la fragmentación social, cada grupo va por su lado y
el colofón, que es el aumento del conflicto. Por lo tanto, la sociedad se polariza mucho más. El sistema ha perdido su estabilidad cuando deja de ser obedecido por la legitimidad y necesita sostenerse solo en la fuerza. ¿Y cómo se sostiene un sistema con la fuerza a día de hoy? Pues a través de sus métodos coercitivos, como es en este caso en nuestro querido país la Hacienda, que ejerce de esta policía inquisitoria que pues realiza inspecciones a unos y no a todos. A la persona que recibe un bizum pues se le inspeccionan, pero a ese político o a ese familiar de ese político que presuntamente ha desviado millones y millones y millones de dinero público, pues allí no hay inspección. Por lo tanto, no pasa nada. Aquí la gran pregunta es si realmente estamos en un estado legal y legítimo o estamos en un estado legal pero que está perdiendo poco a poco su legitimidad.